A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Regresamos y estamos una nueva semana con nuestro programa Ciudad Capital. Nunca olviden que Ciudad Capital es un programa de la Fundación contra la Violencia más la Cooperación Internacional y que ha sido parte de este gran proyecto que desarrollamos que se llama Ciudad Capital. El día de hoy vamos a poder dialogar sobre los temas importantes para Quito. Estamos hablando del sistema del metro de Quito. Y obviamente, cuáles son las preguntas, las inquietudes, los problemas que atraviesa esta gran obra. Y este programa de televisión es un esfuerzo para fortalecer la gobernabilidad y la participación ciudadana, no olviden aquello. Antes de empezar con nuestro invitado de hoy, queremos pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @Jessica Jaramillo Yaguachi, @Jessy Jaramillo en Facebook, en Twitter, y en la página web fundacioncontralaviolencia.org y www.ciudadcapital.es. También puede ver la retransmisión de nuestros programas a través de Telesucesos HD. Jessica Jaramillo es quien les acompaña el día de hoy y tenemos un invitado especial. Él es ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito y nos va a hablar desde su experiencia lo que ha significado y fue para la ciudad el sistema metro de Quito. Muchísimas gracias por tu presencia, Sergio. Bienvenido a este programa Ciudad Capital. ¿Cómo estás? Gracias, Jessy. Un saludo a toda la audiencia de Telesucesos. Un gusto estar en tu programa, felicitándote por el mismo, porque es una iniciativa que permite precisamente conectarse con toda la problemática de la ciudad y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, cuéntanos, tú eres abogado, estuviste en la Comisión de Movilidad, conociste el tema Metro de Quito en la administración Rodas, entiendo que fue ya que se dieron algunos actos principalmente ya para la construcción del metro. ¿Cómo viste tú? Y cuéntanos cómo fue tu voto, ¿a favor o en contra del Metro de Quito? Bueno, esto es un tema muy complicado, ¿no? Empieza precisamente esta imposición, porque yo siempre lo he dicho de manera frontal, es una imposición de este proyecto Metro de Quito para la ciudad en la administración de Augusto Barrera. Luego, cuando entra en funciones Mauricio Rodas, tenía la posibilidad de continuar con ese proceso o ver una alternativa más afín o adecuada a lo que es la ciudad, a su morfología, a su número de habitantes, etcétera. Bueno, se tomó la decisión de que va a ejecutar y construir la obra, es decir, continuar con lo planificado por Augusto Barrera, y precisamente cuando nosotros asumimos la concejalía, nos dimos cuenta lo que en madurez política se conoce, que cada persona no es todólogo, la autoridad no es todóloga, que no conoce precisamente una serie de temas, sino que hay que ir orientando y valiéndose de la experiencia y la experticia de otros actores. Es así que yo empecé y emprendí una fiscalización precisamente con una invitación pública que hice a todos los gremios de profesionales y con los presidentes de los colegios de profesionales. Establecimos una mesa de fiscalización. Esta mesa de fiscalización, por ejemplo, con el Colegio de Economistas, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros Civiles, del Colegio de Ingenieros Geólogos de Pichincha, en fin, varios colegios de profesionales se sumaron a este proyecto y cada uno en su expertise iba analizando de la documentación que nos entregaban en el Distrito Metropolitano de la Municipalidad y de la empresa Metro de Quito, y pudimos ver algunas situaciones que ameritaban más profundidad y, por qué no, auditorías por parte de la Contraloría.
Nosotros en la primera etapa, nosotros entramos en el 2014, en mayo del 2014, y a diciembre entregamos un primer producto de una serie de inconsistencias de este contrato. Entregamos nada más... ¿Del contrato de la obra física o de la consultoría? De todo, porque cada uno se encargaba de analizar y ahí los hechos son atados, no puede aislarse ninguno de los temas, ¿no? El tema del contrato, de la empresa que estaba generando la fiscalización, GMQ, en fin. En diciembre nosotros entregamos un primer producto de observaciones que encontramos, unos hallazgos que encontramos, precisamente al contralor Carlos Polit. El contralor Carlos Polit, ahora entendemos por lo que hemos escuchado y que está enfrentando a la justicia norteamericana, cogió el proyectito y le votó. ¿No? Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que no se tomó en serio desde el parte de la Contraloría y eso ha determinado que genere esas dudas, y esas dudas tarde o temprano van a tener que ser aclaradas, sea por el próximo contralor o una auditoría especializada. Quienes lleguen al poder en el 2023 deberán tomar cartas en el asunto para que no quede ninguna duda y para que, de ser el caso, respondan quienes hayan cometido algún tipo de irregularidad frente a este tema. Ahí nosotros votamos en contra del endeudamiento adicional de 450 millones. Es decir, cuando se planteó este endeudamiento para la ciudad, tú dijiste, no estoy de acuerdo con este endeudamiento, y votaste en contra, pero ustedes eran en ese tiempo del bloque de Mauricio Rodas. Bueno, aquí hay que aclarar, nosotros empezamos y generamos ese sueño de llegar a la alcaldía para dar todo el contingente y mejorar a la ciudad. Y nosotros entramos en mayo del 2014. Ya a los 6 meses yo tuve que separarme de la alianza y del bloque. Esto por una razón. O sea, ya no eran amiguis, ya se separaron. No, ya de amiguis siempre tuvimos una relación cordial, claro, en los temas que eran convenientes. Pero eso es normal, apoyábamos. Eso es normal en toda administración municipal, porque en esta también hemos visto que llegaron muchos. Por ejemplo, el propio Guarderas llegó de la mano de Yunda, puesto ahí por Yunda, lo puso Yunda como vicealcalde de Quito. Se impuso. Se impuso, exacto, porque hasta violando la justicia, inclusive, ¿no? Y violando lo que es el tema de paridad de género, claro, que le correspondía a una mujer la vicealcaldía. Claro. Sí. Entonces, sabemos que cuando ya llegan al espacio del Consejo Metropolitano, ya cada uno muchas de las veces tiene diferencias, se van, se parten los bloques, y eso también sucedió con la administración Rodas, ¿no? Mi punto de quiebre fue el Metro de Quito. Totalmente, y eso lo digo de manera frontal y directa. ¿Por qué? Porque yo no estuve de acuerdo en que la ciudad se endeude en 450 millones adicionales, y ahí fui duramente criticado por Mauricio y por el bloque que votó, inclusive el mismo en ese tiempo Alianza País. Desde el punto de vista técnico, y por eso digo, la autoridad no es todólogo, pero yo me serví de todo, la fiscalización con los colegios de profesionales, se determinó que no era conveniente el endeudamiento porque no había los suficientes justificativos. O sea, el correísmo votó por el endeudamiento de Quito en los 450 millones de dólares. Qué importante saberlo, ¿no? Sí, por supuesto. Alianza País, alineado y disciplinado a los intereses que ellos van evidenciando y representan, votaron con un buen número de concejales de Suma Vive de la Alianza. 3 concejales votamos en contra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la democracia, pero yo sí aspiro a algún momento en que se dé una auditoría externa, objetiva, ya que la Contraloría, insisto, Carlos Polit cogió el informe que nosotros enviamos y lo archivó. Esperemos que con este proceso que está llevándose a cabo en Estados Unidos, Carlos Polit evidencie qué intereses hubo y quiénes estuvieron detrás precisamente de ocultar estos hallazgos que generan un costo para la ciudadanía, ¿no? Ahora, esto es importante porque hace 2 semanas conocíamos que en la justicia española se está procesando o se está investigando a quienes tuvieron que ver con presuntas coimas en el contrato de consultoría que se hizo por parte de Metro Madrid Acciona al municipio de Quito. ¿Cómo tú miras ese proceso en España? Mira, aquí hay un tema que sí es importante reflexionar. Yo tuve serias dudas y le recomendé a Mauricio que no adjudique esa obra, en todo caso que se levante un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica,
ya sonaba que Odebrecht estaba involucrado en Brasil y en otros países en temas de corrupción, porque había entregado plata a los sobornos para adjudicarse obras. Y cómo era que aquí también en Ecuador se determinó que en algunas obras también tenía esa misma condición. Así es que yo decía, me llamaba la atención, ¿por qué en el metro van a ser santos o por qué aquí sí las cosas van a estar bien? Siempre había una duda. Entonces, ¿qué sucede? Y el tiempo me dio la razón ahí, porque luego de varios meses y ya una vez que se adjudicó la obra, sucede que Acciona Odebrecht se rompen y queda solamente Acciona como ejecutor de la obra de la línea 1 Metro de Quito. O sea, Odebrecht se rompe con Acciona, precisamente porque ya era insostenible todos los escándalos de corrupción y todo lo que había pasado por parte de Odebrecht, y se queda Acciona asumiendo y poniendo el pecho, hablemos, frente a la ejecución de la línea 1 Metro de Quito. Ahora, pero lo que tú mencionas es importante. Ajá. ¿Quién es el que está, la contraparte en este momento es Acciona? ¿No es cierto? A quien tiene que recibir la ciudad un acta de entrega y recepción, para que entendamos algo, es Acciona. ¿Y qué sucede? Que Acciona está involucrada con lo que acabas de mencionar en la justicia española, con la Fiscalía Española, está siendo investigada porque parece que ha tenido las mismas prácticas de Odebrecht y que va a tener que ser censurado por la justicia española. Bueno, pero Odebrecht debe tener tantos intereses que ahora incluso uno de sus abogados se ha postulado con bombos y platillos para la alcaldía de Quito, ¿no? Sí, por eso los ciudadanos deben estar atentos para ver qué es lo que acontece frente a quienes van a estar de candidatos para el proceso de la alcaldía de Quito, concejalías, etcétera, etcétera. Aquí se necesita personas que no solamente parezcan, sino que sean, en el sentido de que si es que hay un candidato, ¿no es cierto?, en donde se le está presumiendo o se está insinuando, otros dicen que tienen pruebas, en el caso de Pedro Freile, que está con algún tipo de vínculo con la empresa Odebrecht, debe ser aclarado absolutamente para que no queden este tipo de dudas y se ensombrezca precisamente lo que va a venir en la siguiente administración municipal. Por eso es importante que esté todo absolutamente claro y no tengamos después sorpresas en donde vaya a determinado candidato a defender determinados intereses que perjudican a la ciudad. Claro, decía el otro día alguien en redes sociales, decía, ya mejor pónganse la etiqueta de, así como los equipos de fútbol, ¿no? Que ya de una vez digan cuántas marcas les auspician, más o menos. Así es. Bueno, ¿y tú crees, porque de acuerdo a lo que ha señalado esta administración municipal, que ha sido, yo digo, de las peores estos últimos 4 años, ¿el metro inicia operaciones en diciembre de este año o no? ¿O es un gusanito ahí que se va a mover? Bueno, esto venimos escuchando desde mucho tiempo atrás. Lamentablemente en la administración de Jorge Yunda, a mí me parece que inadecuadamente se puso como gerente del metro a una persona que no dudo de su capacidad profesional, no dudo de los conocimientos que pueda tener en temas de movilidad, pero hay un sesgo que era tener precisamente a su familia involucrada en el ámbito de la transportación pública en el distrito metropolitano. Aquí se necesita objetividad, se necesita que todo lo que vaya a conllevar a tomar decisiones frente a quienes van a administrar en el tema de los sistemas que está pendiente en el tema del Metro de Quito, sea absolutamente transparente, porque yo cuando escuché esto vi que iban a hacer un Frankenstein. Esto ya en Metro Medellín quebró precisamente a esta empresa, en Argentina lo propio, en Estados Unidos, en Nueva York en su primera etapa, cuando hacen un Frankenstein para la administración del metro, es decir, cogen por un lado la administración de información al usuario, otro de la flota, en fin, aquí lo que corresponde hacer es un tema y un esquema global para que tanto hueso como carne, para que me entiendan los televidentes, sea administrado de manera correcta y objetiva. Aquí quisieron hacer que lo que es rentable, que administre una empresa, lo que no es rentable, administre otra. Eso conlleva directamente al fracaso y eso es lo que no se puede. Imagínense que tenemos más de 2.100 millones invertidos en esta obra que ha sido considerada emblemática, no solo para Quito, sino para el Ecuador. ¿Y quién va a tener que pagar? Son todos los ecuatorianos, o sea que con el 50% que entregó el gobierno nacional en su momento y lo que se endeudó la municipalidad de Quito. Aquí, antes de ponerse precisamente en funcionamiento todos estos sistemas, lo que se debe generar es una reingeniería de rutas y frecuencias. Hay una ordenanza que fue producto de una consultoría, porque el sistema y la morfología es casi similar a la de Barcelona, y está listo, hay que desempolvar, no hay que descubrir el agua tibia, para que se mejore precisamente la alimentación al sistema Metro de Quito y no fracase. Mira, Jessica, que aquí hay temas importantes. Ajá. Cuando nosotros evidenciábamos
cuál es la tarifa adecuada para el Metro de Quito, y se hizo 2 consultorías, uno con el tema de una empresa española y una de una empresa francesa, y se determina que todo depende con el número de pasajeros que van a movilizar diariamente. El tema del pasaje de alrededor de 45 centavos estaba previsto para un número de pasajeros de 400,000 pasajeros día. ¿Y qué va a pasar si no hay esa reingeniería de rutas y frecuencias en donde se alimente a esta columna vertebral llamada Metro de Quito? Está establecido que van a haber entre 120,000 a 180,000 pasajeros día, es decir, ¿quién va a subsidiar ese pasaje? Entonces esto hay que tomarlo con absoluta seriedad para que se maneje, y no solamente para que el metro tenga esa alimentación de pasajeros, sino para que por sobre todo los ciudadanos se sirvan de un servicio de transporte público eficiente y de calidad en los sectores donde hoy no tienen servicio de transporte público. Pero el concejal Abad ha señalado en estos días, asimismo, con bombos y platillos, que nosotros lo cuestionamos cuando Yunda dijo que el metro va a ser gratis, ¿no es cierto? Yeah. Pero ahora han dicho que también va a ser gratis, no sé cuántos días, pero ha dicho Abad que va a ser gratis el transporte. Sí, pero mire, a Bernardo Abad, a quien lo conozco, lo respeto, y al igual que a los concejales que integran, a muchos de los concejales, al alcalde Guarderas, no mientan, no se valgan de lo que es un tema de obligación contractual. En el contrato está una etapa de prueba. Esa etapa de prueba no es generosidad del alcalde o del consejo, eso es un tema precisamente para que puedan ver cómo los vagones se desplazan, cómo el mecanismo, cómo la electromecánica, cómo todo el sistema funciona. Aquí no es que yo soy generoso y voy a hacer gratis. Esa etapa de prueba de 90 días o de 6 meses, dependiendo del tema de los materiales, es un tema necesario y obligatorio en el ámbito contractual. No es una generosidad del alcalde. Pues que ya estamos cerca de las elecciones. Así es, no sé si él quiera ser candidato, sería el peor error para el alcalde Guarderas, pero más allá de eso, no vendamos humo. Aquí se necesita responsabilidad precisamente con la cosa pública, con los recursos del Estado a través de la municipalidad, y hacer las cosas de manera sensata. En lugar de estar ofreciendo la gratuidad en el tema del metro, ¿por qué no se ponen a desempolvar la ordenanza de reingeniería de rutas y frecuencias? Claro. Eso es importante, y no solo para la alimentación del metro, que es fundamental, sino para dar servicio de transporte público a los sectores que hoy por hoy no lo tienen, y de manera eficiente evitar el correteo de las unidades, que se establezca en serio el sistema de caja común para tener un sistema apropiado en el distrito metropolitano y evitar los accidentes con los usuarios. En fin, hay tantas cosas que deben hacer con responsabilidad. Ahora, entre los postulantes entiendo que está el consorcio franco-colombiano llamado Transdep, está el Metro de Medellín, con Metro de Medellín, y la propuesta de Sao Paulo de Brasil. Hoy queremos saber cuál de estos tres, que son los que seguramente uno de los tres el día de hoy lo van a, seguramente ya el momento en que se produzca este programa ya habrán adjudicado la obra, pero ¿cuál de los tres crees tú que sería más beneficioso para la ciudad? ¿O hay mucho más que hacer allí? Porque en algún momento el exgerente del Metro de Quito nos decía que incluso no está concluida la parte de seguridad interna en la parte de abajo, que es un sistema de cable para tener seguridad de cámaras con el EQ911 y todo este tipo de cosas. Bueno, a mí me parece que debe ser un tema público, con veedores. A mí lo ideal sería que los colegios de profesionales generen esa veeduría, no la comisión que hoy por hoy se ha autodenominado o se ha autonombrado. Este es un tema tan serio, tan delicado, tan importante, que lo que corresponde es involucrar a la parte técnica que conoce, que en este caso siempre yo destacaré a los colegios de profesionales, para que emitan una veeduría y un criterio. Nosotros no tenemos el alcance, no es lo mismo estar en funciones donde podemos ver o revisar la documentación, a estar desde ya como ciudadanos comunes viendo el desenlace de esta temática. No he tenido la oportunidad, no ha llegado a mi conocimiento estos documentos, pero lo que aspiro como ciudadano, como quiteño, es que sea adjudicado a la mejor empresa con absoluta objetividad y siempre velando por los intereses de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Sergio. Antes de
despedirnos, sí quisiera preguntarte cómo estás tú, cómo has pasado en los últimos años que has estado fuera de la política y por qué te has retirado, ¿no? Bueno, aquí personalmente me siento muy bien. Me duele ver a la ciudad cómo se ha destrozado en estas dos últimas administraciones. Aquí ha prevalecido el interés del reparto, del parcelamiento por votos de administraciones, gerencias, etcétera. Esa práctica debe concluir y debe ser erradicada definitivamente. El alcalde debe dedicarse a gobernar. Si en el ámbito del Consejo Metropolitano requiere el apoyo, que prime el interés colectivo y no los intereses particulares o partidistas. No me he separado necesariamente de la política. Nosotros tenemos una organización con personería jurídica, estamos precisamente entrando a un proceso de primarias que en esta semana es fundamental y arranca el viernes 22 de julio hasta el 5 de agosto conforme el calendario del Consejo Nacional Electoral, pero hay que decirlo. Nosotros hemos sufrido un embate. Cuando una persona va creciendo, cuando va generando cierto tipo de liderazgo, los otros intereses, como este del Metro de Quito, van precisamente financiando ataques y valiéndose inclusive del poder punitivo del Estado, como es la Fiscalía, para hacer daño a determinados actores políticos. Yo sufrí un embate de esos, estuve al frente, nunca rehuí precisamente a enfrentar este tema. Estuve en un montaje que se hizo a través del Carlos Vaca, exfiscal general de la Nación, y del exfiscal Salazar, fiscal provincial, en donde se inventaron una serie de triquiñuelas y que algún día tendrán que pagar ante la justicia porque usaron el poder del Estado para hacer daño y perseguir. Eso no podemos permitir. Nosotros exigimos que las autoridades sean objetivas, que cumplan su rol, y no, en el caso de Carlos Vaca, para evitar ser censurado como fue en esa etapa, arremetió con toda su artillería y con todo lo que implica el poder de la Fiscalía para perseguir y hacer daño. Eso nosotros recibimos ese embate, ni siquiera llegamos a juicio. Fue una etapa de un montaje de investigación en donde se determinó que no tuvimos absolutamente nada que ver, y por eso tenemos la frente en alto, las manos limpias y nuestra conciencia tranquila. Sergio, esto de la politización de la justicia ya es una cuestión tradicional en nuestro país, ¿no? Es lamentable, no hay proceso político, proceso jurídico que nos lleve hacia eso, y es lamentable porque ahí hay muchos intereses. Yo te quiero agradecer por comentarnos. Me parecía importante hablar contigo sobre el Metro de Quito. No sabíamos que habías votado en contra del metro y contra del endeudamiento para la ciudad, pero eso es importante que también la gente conozca quiénes han sido los actores que vienen detrás, ¿no?, de todo este proceso, y cuántas investigaciones quizá se abran por el asunto Metro de Quito. Ojalá que esta obra les sirva a la ciudad, ojalá que esta obra sea funcional para la ciudad, pero sobre todo aliviane y mejore las condiciones de vida de los quiteños. Queremos agradecerles a nuestros queridos televidentes, decirles que estamos a la orden. Este es su programa Ciudad Capital, y aquí estamos hablando de los temas importantes para Quito. Muchas gracias y tengan ustedes una buena semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.